Buenas noches. La Municipalidad de Lima les da la cordial bienvenida al ciclo de conferencias Lima Prehispánica. En esta oportunidad presentamos la exposición sobre los primeros pobladores de Lima, 9000 años de historia, a cargo de Verónica Ortiz, una reconocida investigadora en este campo de la arqueología, dado que su labor científica y de investigación está orientada al estudio de los primeros pobladores de los Andes centrales del Perú. Ha sido becaria por el Ministerio de Cultura de Francia, invitada por la Dirección de Investigación de Prehistoria y Tecnología del Centro Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Nanterre, Sorbona, París, y ha recibido la beca Marco Polo de la Pontificia Universidad Católica del Perú para realizar investigaciones científicas de sitios arqueológicos de 13.000 años de antigüedad en la región Ancash. También ha excavado en la región de Mendoza, Argentina, en sitios de la misma época. Durante la exposición, Verónica Ortiz quiere invitarnos a conocer las características de los grupos humanos que ocuparon por primera vez el Valle del Chillón y que sería la evidencia más antigua de las bases históricas de lo que hoy es Lima. Su extenso y profundo conocimiento nos ayudan a comprender la línea histórica de nuestra ciudad y a reflexionar sobre el enorme potencial de nuestro pasado para replantear nuestra visión de la ciudad de Lima. Con ustedes, Verónica Ortiz. Hola a todos, mi nombre es Verónica Ortiz, soy arqueóloga licenciada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidata a magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual curadora de la colección lítica del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Es debido a mi interés en la prehistoria que la Municipalidad de Lima me ha invitado a compartir con ustedes sobre el origen de los primeros limeños que habitaron el Valle del Chillón por los años 7000 a.C. ¿Qué tipo de restos arqueológicos atestiguan este origen? Bueno, hablamos básicamente de talleres en donde se elaboraba un tipo de arma o cuchillo denominada punta de lanza, perteneciente a la población humana Paiján, un grupo humano que venía del norte y empezó a habitar la costa peruana entre Lambayeque y Trujillo desde el 11º milenio a.C., y que pobló la costa peruana hasta Ica hacia los 7000 años a.C. ¿De dónde venían los Paiján? Es aún una incógnita, ya que los pocos restos hallados en entierros nos muestran que eran diferentes a los actuales peruanos. Eran altos, medían aproximadamente 1,70 m de estatura y de cráneos alargados, es decir, dolicocéfalos, y este alargamiento craneal podría ser natural si es que estos humanos migraron, por ejemplo, de la Polinesia, o podría ser por alguna temprana deformación, tal como lo sugiere el investigador Claude Chauchat. Recordemos, los Paracas, muchos años después, ya realizaban deformaciones craneales, ¿no? Las puntas de lanza de los Paiján están talladas en piedra y son un tipo de herramientas muy usadas en la prehistoria mundial. En el caso de Paiján, aún no se ha definido bien su uso. Posiblemente fueron hechas para cazar animales, aunque algunos investigadores sustentan que se fragmentarían por su fragilidad. Otros avances demuestran inicialmente que las utilizaron para arponear peces grandes. No olvidemos de sus extensos filos que pudieron ser usados como cuchillos para cortar carne y vegetales. Estamos entonces frente a un tipo de artefacto que pudo tener múltiples usos a su vez incluso. ¿En dónde se han hallado estos artefactos en Lima? Principalmente en el sitio llamado Cerro Los Chivateros, más conocido simplemente como Chivateros, el cual es una cantera, no es una vivienda, a donde los Paiján de Lima se dirigían para obtener rocas con las cuales producían sus artefactos de piedra. Chivateros se ubica en la zona norte de Lima, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, a escasos 3 kilómetros del mar, frente al río Chillón y muy próximo a la desembocadura del mar.
Los Paiján tradicionalmente habitaron zonas estratégicas como esta, oasis naturales, que les permitía el aprovechamiento de una variedad de recursos de diferentes ecosistemas. Del mar, peces, moluscos; del río, camarones, peces de agua dulce; de los humedales de Ventanilla bien pudieron alimentarse de las aves, de un tipo de variedad de especies de aves que se alimentaban de especies herbáceas acuáticas perennes, como encontramos en Ventanilla, el junco, la grama salada, la salicornia. También pudieron utilizar estas especies para elaborar sus vestimentas, cestería o incluso las paredes de sus viviendas. Actualmente, con estas especies vegetales, los pobladores del lugar realizan diversas artesanías de cestería, generando ingresos para sus familias. También consumieron especies de lomas los Paiján. Vegetales, la tilancia, por ejemplo, y animales, consumieron los venados, los zorros. También debieron explotar el entonces boscoso valle del río Chillón. Incluso en las zonas de valle debieron también empezar el proceso de domesticación de algunas plantas silvestres de la zona, o las que bien pudieron traer. Después de todo, en el norte ya se iniciaba una temprana domesticación, al construir canales de regadío en Nanchoc durante el sexto milenio antes de Cristo. ¿Cómo se descubrió Chivateros? Conocer que los norteños Paiján fueron los primeros pobladores de Lima es fruto del estudio de varios investigadores. Vamos a hablar un poco de su descubrimiento y su antigüedad. Chivateros fue hallado en 1963 por el antropólogo estadounidense Edward Lang, junto al descubrimiento de otros 96 sitios arqueológicos localizados al sur de Ventanilla. Los humanos que los ocuparon vivieron en el Perú miles de años antes que los incas o que las culturas andinas que tradicionalmente nos enseñan en el colegio, como Chavín, Moche, Huari. Estos yacimientos arqueológicos del Valle del Chillón estaban dispersos entre las entonces lomas de la Pampilla, en Cerro Los Chivateros, en el Cerro Cucarachas, Oquendo, Los Perros, Ventana, Paraíso, todos ubicados al sur de Ventanilla y todos muy cerca al mar. En la década de los 80, estos desolados espacios se constituyeron en una de las zonas rojas de Lima. El terrorismo constantemente amenazaba la central hidroeléctrica, por lo que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina ocuparon el espacio. Los alrededores de la central empezaron a ser usados como uno de los botaderos de basura de Lima e ingresaron también los asentamientos humanos que utilizaban los espacios como criaderos clandestinos de cerdos. Esta zona se convirtió en un gran y poco saludable parque porcino limeño. Actualmente esta área está ocupada por Petramás, una empresa de relleno sanitario, por Enel, una empresa de energía eléctrica nacional, y por el asentamiento humano Virgen del Carmen. Bueno, la primera noticia de estos importantes sitios aparece en el tomo 33 de la revista del Museo Nacional, en un artículo titulado Las culturas precerámicas de la costa central del Perú, el mismo año que se descubre el sitio. En Chivateros, Lani calculó observar más de 100.000 artefactos tallados en piedra, a los que él identificó como hachas de mano, un tipo de artefacto común en la prehistoria europea, y supuso que debieron ser usadas para la caza de la megafauna, como fue en Europa, pero él nunca logró hallar restos óseos de estos tipos de grandes animales de la era del hielo. Posteriormente, Laning ofreció una nueva explicación, afirmando que estas herramientas debieron servir para talar árboles, pero esta fue solo una idea más, que no tenía un sustento de datos arqueológicos contundentes. El objetivo inicial de Laning como antropólogo fue el conocer la cultura que se asentó aquí.
en qué época vivieron, cómo era el clima y el espacio geográfico, a los que se adaptaron estos primeros habitantes de Lima, desde los cazadores, pescadores, recolectores, hasta los grupos que comenzaron a elaborar las primeras vasijas de cerámica en el valle. Y lo que Lani logró descubrir es que el hoy desértico y arenoso Ventanilla en el pasado fue realmente una zona de lomas, al encontrar en sus excavaciones en Chivateros restos típicos de lomas como caracoles terrestres, conchas marinas, tilancias, además de algunas piedras quemadas y los artefactos tallados. Lani sostuvo que los humanos vivieron en Chivateros hacia los 10.000 años antes de Cristo al fechar por carbono 14 una tilancia. Sin embargo, en 1972, la arqueóloga peruana Rosa Fun explicó que la tilancia encontrada por Lani no había sido carbonizada en un fogón. No tenía huella de uso humano entonces. Y si esta tilancia es una planta que crece en estado silvestre en las lomas, entonces la planta que fechó Lani pudo crecer en el Cerro Los Chivateros de manera silvestre, en una época muy diferente a la de los artefactos. Y es esto lo que generó muchas dudas a algunos investigadores. Actualmente, los últimos estudios realizados por Tondilejay en la costa norte confirman que Paiján ha tenido al menos una antigüedad de 11.000 años antes de Cristo. Sin embargo, sitios Paiján más cercanos a Chivateros, localizados en Ancash, y el hallazgo de una punta Paiján entablada de Lurín en Lima también, un poquito más al sur que Chivateros, estos bordean los 7.000 años antes de Cristo, y es por esta razón que consideramos como fecha razonable para la antigüedad del inicio del poblamiento en el Chillón el 7.º milenio antes de Cristo y no hacia los 10.000 años que planteaba Lani. Rosa Fun también logró identificar los dos tipos de rocas en que se tallaron los artefactos de Chivateros, al realizar a las rocas el pionero análisis petrográfico, hasta entonces nunca hecho a piezas arqueológicas en el Perú hasta esa época, identificando a las rocas como metalodolita, la clásica roca de color verde que caracteriza a los artefactos de Chivateros, y la roca metavolcánica de color negro, menos común. Esos dos tipos. ¿Cómo se supo que Chivateros es un sitio Paiján? En 1974, el prehistoriador francés Claude Chauchat descubrió y estudió una serie de canteras y talleres en la costa norte peruana. Sus estudios principalmente fueron realizados en Cupiznique, bajo la dirección del prehistoriador François Bord, importante representante de la Escuela Francesa de Prehistoria. Chauchat identificó en estas canteras norteñas piezas similares a las reportadas por Lani en Chivateros. La única diferencia era que estaban talladas en otros tipos de rocas de la zona norteña, como la riolita y el cuarzo. En 1983, Chauchat se percata que estos objetos tallados estaban inconclusos. En los talleres y campamentos cercanos a las canteras norteñas, Chauchat encontró por fin las piezas terminadas. Se trataba de las puntas que hoy conocemos como Paiján. Artefactos que en 1933 ya habían sido identificados como un tipo de punta de la costa norte por V. Lode, y en 1948 en investigaciones diferentes, por un lado Junius Beer y por el otro el peruano Rafael Arcojoyle, ese mismo año. Entre algunos otros investigadores que más adelante van a continuar el estudio de la punta Paiján. Entre ellos tenemos a Bonaví, a Santiago Uceda, a Elmo León, entre tantos otros investigadores. Es así que lo que Lani pensó que eran hachas eran en realidad los esbozos de las primeras etapas de tallas de la punta Paiján. Y es que los artesanos tallaban las primeras etapas en la cantera para cargar y trasladar a sus talleres bloques más pequeños, menos pesados, y cuando estaban en sus talleres campamentos muy cercanos al mar, terminaban de tallar la punta Paiján.
ya de manera, en una talla más detenida. Entonces, en las canteras, como chivateros, dejaron solo los esbozos de las puntas paiján que tallaron mal. ¿Cómo tallaban los paiján las puntas? La explicación es sencilla. Luego de un largo análisis realizado por Claude Chauchat y Jacques Pellegras, un científico experto en la talla de artefactos de la prehistoria, juntos han logrado reconstruir la receta de los paiján para tallar una punta y a continuación veremos los 5 pasos que ellos han planteado. El paso 1 se desarrolla en la cantera y ellos empezaban seleccionando un bloque de buen tamaño que les permitía tallar la punta y empezar a dar forma o esbozar esta punta con ayuda de un martillo, un canto rodado que seguramente lo sacaron de las orillas o del Chillón o de la mar, y de esta forma también ellos empezaban, digamos que golpeando, ¿no?, el bloque y empezaban a tallar la punta paiján. Luego, en una segunda etapa también en la cantera, ya no tomaban un canto rodado, sino tomaban una madera, un tronco de madera, el cual lo preparaban de una manera especial y lo utilizaban como martillo y continuaban tallando, retirando poco a poco a través del golpe pequeños fragmentos de piedra para ir adelgazando e continuar dando forma a lo que sería la punta. Luego se llevaban ya este artefacto en proceso a su campamento taller y ahí con otro martillo un poco más fino, quizás de hueso o podría ser también de madera, pero de menor peso, de menor tamaño, continuaban la talla. Luego utilizaban un martillo más, igual más pequeño y más delgado, porque cada vez la pieza se iba haciendo más delgada y más frágil y necesitaba que los golpes tuvieran, digamos que, menor fuerza, pero sí el poder desprender pequeños fragmentos para obtener la punta, hasta que tenían una punta ya casi terminada y en la etapa final, en lo que ellos plantean como el paso 5, tenían un retocador que es un tipo de artefacto con el cual ya no golpean como un martillo, lo que hacen es tallan pero por presión. Entonces, en esta etapa lo que ellos hacían era para obtener esta delgada punta que tiene 2 lados, ¿no? Ellos ya en esta última etapa lo que hacían era conformar la parte del ápice, que es esta punta, esta punta, digamos, ¿no?, valga la redundancia, esta parte muy puntiaguda, que es la parte en que se introduce en los animales, ¿no?, al momento de cazar, y tallaban esta otra parte, digamos, en la parte baja, ¿no?, que es la parte... Es una protuberancia, que nosotros le decimos pedúnculo, en la cual se inserta en una vara de madera para conformar la lanza. Y bueno, y también perfeccionaban estos bordes que pudieron bien servir para cortar, como ya les había comentado, ¿no? Y que, bueno, lo hacía un excelente cuchillo, ¿no? Seguramente. Bueno, es interesante recordar que la escuelita más antigua en el Perú nos lleva a Paiján, ya que Chauchat y Pellegras encontraron las huellas dejadas por un maestro artesano y un grupo de niños que estaba aprendiendo a tallar. Todos estaban sentados en círculo frente a un fogón, en el que dejaron restos de comida. La arqueología estudia el pasado, pero con el fin de mejorar la calidad de vida en el presente y el futuro. En este caso, la arqueología nos muestra que la cuenca del Chillón fue hace 9.000 años un oasis natural, un espacio maravilloso que lamentablemente hoy hemos perdido y es nuestra labor hoy recuperar. La cuenca del Chillón tiene hoy serios problemas de contaminación que urgen revertir. Los problemas han surgido por el desordenado crecimiento de la ciudad en épocas de crisis. El río Chillón es el segundo río más importante de Lima y hasta mediados del siglo pasado fue una linda zona campestre.
Actualmente en su desembocadura al mar hay acumulación de basura, gran cantidad de gallinazos que mueren en el agua por la contaminación, ya que el agua burbujea y porque sobrepasa 10 veces el nivel máximo de contaminación permitida para cualquier río saludable, producto de las aguas hervidas que arroja al río el desagüe de Sedapal a la altura de Puente Piedra, del arrojo de desechos de la industria química y de la industria de la ropa, del parque porcino y de los pobladores que botan su basura al río. Hoy los humanos ya no nos podemos en la playa Márquez llena de basura. No hay peces en el río, ni vegetación en forma en toda la zona en toda la zona ya no hay lomas. En los colegios a menudo los niños faltan a clases por problemas alérgicos y vómitos por contaminación de basura y plomo. Un poco más al norte están los humedales de Ventanilla, que en los últimos 18 años han perdido más del 50% de su área. Entre los esfuerzos positivos de la zona tenemos que Sedapal está construyendo un nuevo colector de aguas hervidas. Los vecinos del asentamiento humano Defensores de la Patria, colindante a los humedales, han formado un comité de arbolización de la zona para salvaguardar las 54 especies de aves que visitan los humedales, así como a los peces y los totorales y juncos. La sede del Ministerio de Cultura del Callao ha generado numerosos talleres culturales a través del programa de niños defensores del patrimonio cultural. Bueno, agradezco la invitación a la Municipalidad de Lima y espero haberlos motivado un poco a conocer e investigar sobre nuestros primeros limeños, reflexionar desde el pasado para el presente y generar una pronta acción que nos lleve a recuperar el Valle del Chillón en su proximidad al mar.